Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Cordial saludo, amigos del Canal Congreso. En estas conversaciones en el Capitolio invitamos hoy a la senadora Sandra Ramírez, que es integrante de la bancada del Partido de los Comunes, el partido que resultó como consecuencia de los acuerdos entre el Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el año 2016. Ya vamos para 8 años de haber firmado esos acuerdos que permitieron el desmonte de una fuerza importante que hacía parte del conflicto desde hacía más de 60 años, las FARC. Y Sandra Ramírez tiene muchas historias. Ella carga sobre sus hombros o en su mente muchas historias de esta última parte del conflicto colombiano. Hoy en día es senadora de la República y el Partido de los Comunes es noticia porque el presidente Gustavo Petro está presentando en la Asamblea de la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un informe sobre el estado de la aplicación de los acuerdos del Estado colombiano con las FARC. Vamos a hablar con ella sobre ese y otros temas. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Carlos, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por participar, por hacerme partícipe de este canal Congreso, donde se lleva la voz, y lo he comprobado, a los territorios. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes. Ni más faltaba, lo hacemos con mucho gusto. Además, este canal es de ustedes, los senadores. Bueno, hablemos de la bancada de los Comunes. Se reunió con el presidente Petro para preparar el informe que él lleva a Naciones Unidas. Hay mucha preocupación porque aún desde el grupo de firmantes de los acuerdos de paz hay temores porque los están aniquilando, porque les están desconociendo los derechos, porque no les están aplicando debidamente los acuerdos para la reincorporación plena a la vida productiva y social del país. Bueno, Carlos, lo primero que tenemos que decir es que saludar la reunión que se realizó con el señor presidente en estos días. Se realizó una reunión muy importante, además en los términos en que se hizo, muy cordial, muy de conversación, pero sí diciendo las dificultades grandes que tenemos en la implementación del acuerdo, en el proceso de reincorporación por los asesinatos de jóvenes, de firmantes de la paz a nivel nacional, y particularmente tenemos también algo que nos preocupa, que es el desplazamiento de los firmantes de la paz. No es cualquier suma la que tenemos, son 433 compañeros y compañeras asesinados hasta el día de hoy, por ejemplo. Y estos desplazamientos, ¿qué genera? Vuelvo a los desplazamientos. Estos desplazamientos genera el desarraigo de la población, que ya está, nuestra población arraigada en esos espacios, con familias. Hoy no somos personas individuales, sino somos núcleos familiares. Entonces esos núcleos familiares tienen que desplazarse dejando pues parte de sus enseres que ellos ya los han hecho propio, o que los hemos hecho propio, y eso es delicado y ha traído muchas dificultades. Ahora, ¿qué sí hemos tenido de parte del gobierno del señor presidente Gustavo Petro? Que nos ha facilitado, en medio de estas dificultades administrativas, nos ha facilitado la tierra, cómo también construir de nuevo, porque hay que empezar de nuevo. Se llega a una tierra que está completamente desnuda, entonces hay que empezar a vestirla. Hay que vestirla con las habitaciones, hay que vestirla con los caminos o con las vías de entrada, con vías terciarias. Por lo pronto hay que vestirla con todo lo que necesita una población que ha sido de 100, 150, 200, 250 personas que han tenido que desplazarse. Y esas dificultades se las hicimos saber al señor presidente. Pero también saludamos esa disposición y voluntad del gobierno para la implementación del acuerdo, y ahora que se aproxima también que vamos a participar junto con el gobierno nacional, junto con el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, próximamente a realizarse en Nueva York. Sí, señora. El presidente les dijo por qué él insistía en que va a presentar ante la ONU el concepto en el sentido de que el Estado colombiano no ha aplicado debidamente los acuerdos con las FARC. Bueno, sí.
nosotros le hallamos en parte la razón al señor presidente, pero en parte también le decimos que como presidente puede ejecutar, organizar, hacer una articulación con los mecanismos que tenemos del Estado, con la institución que creó, el acuerdo, ¿sí? Pero también somos conscientes que el Estado lo conforman 3 ramas del poder. Y esas 3 ramas del poder se llaman rama judicial, rama legislativa y por supuesto el ejecutivo. Y dentro del acuerdo hay una normatividad que debe hacer curso, por ejemplo, por el Congreso de la República. Y me voy a referir al Congreso de la República, porque si el Congreso de la República hubiese hecho ya ese tránsito de la guerra a la paz, seguro que hoy estaríamos legislando a favor de la paz de nuestro país, que es implementar el acuerdo. Porque el acuerdo, ¿qué significa? El acuerdo es una obra transformadora para la sociedad, es una herramienta política para la sociedad. Y en vista de esto, ¿qué necesitamos? Que las 3 ramas del poder se pongan acorde a la implementación del acuerdo, se pongan acorde a lo que significa esa obra reparadora para la sociedad colombiana. Una obra que tiene blindaje internacional, que ha contado con el apoyo permanente de la comunidad internacional, en todos los sentidos, en todos los aspectos, política y económicamente. Eso se ha recibido de la comunidad internacional. Por eso, pues, y vuelvo al Congreso de la República. ¿Y por qué vuelvo al Congreso de la República? Hoy, la bancada alternativa, que somos aproximadamente unos 56, 58, 62 compañeros y compañeras que pertenecemos a la bancada alternativa, somos fuerza, Carlos, pero no somos mayoría, hay que tenerlo en cuenta. No, al no ser mayoría, por supuesto que hay otras fuerzas que nos hacen mayoría. Ajá, esas otras fuerzas, ¿quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Y cuál es su plan estratégico para el país en la parte legislativa? ¿Legislar para quién? ¿Legislar para las grandes mayorías? ¿Legislar a favor de derechos o al contrario? Legislar de acuerdo a sus intereses que representan. Sí. ¿Le faltó gerencia en esta primera parte del gobierno del presidente Petro al acuerdo de paz? Le faltó gerencia, le faltó haber interiorizado lo que significa el acuerdo de paz. Claro, el señor presidente tiene 2 puntos muy, pero muy importantes del acuerdo. Primero, la reforma agraria o reforma rural integral. Eso, indudablemente, reconocemos los avances que ha hecho este gobierno único, porque en el gobierno del expresidente hoy Duque, que nos bloqueó absolutamente todo, montó sí unos mecanismos, pero unos mecanismos para entender la paz a sus intereses, unos mecanismos para consolidar una paz con legalidad, que significó fue muerte en los territorios, por ejemplo, fue muerte de firmantes de la paz, fue no hacer nada, fue, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy particular que fue municipalizar los PEDET. Llegar allá con 50 metros de carretera o de placa huella, por ejemplo. Eso fue, y que lo hiciera el municipio. No. Empezando por eso, que nos distorsionó la esencia del acuerdo y, por ejemplo, esto que estoy comentando con los PD. Eso es algo importante que el señor presidente y el gobierno está adelantando. La reforma agraria. Y la reforma agraria toda junta. Yo vuelvo al tema de la tierra. Listo, la reforma agraria con la tierra. Y la tierra se le da la titulación, se distribuye, se le facilita a quienes quieran trabajarla. Pero la tierra está limpia. Y la tierra necesita, vuelvo y digo, los vestidos. Y los vestidos es que si yo doy tierra, distribuyo tierra, formalizo tierra, ¿cómo va a ser el campesino? ¿Cuáles son sus herramientas políticas, materiales para poder vestir ese pedazo de tierra, para ponerlo a producir, que es lo que necesitamos? Segundo punto, otro punto que el señor presidente ha interiorizado y lo ha hablado y lo dice con mucha propiedad, es el tema de la verdad. Que la verdad se ha dispersado, la verdad está en varios puntos de la justicia. Tenemos una verdad en la JEP,
tenemos una verdad en la justicia ordinaria, tenemos una verdad en justicia y paz, por ejemplo. Entonces, eso es sencillamente hacer de la verdad, ¿qué? ¿Hacia dónde caminamos? Se diluye, se dispersa. En uno y otro. En uno y en las tres ramas que estoy diciendo. Pero no vamos a tener esa verdad que necesitamos la sociedad colombiana para que no se dilate. Importante esto, porque si continuamos así, se nos dilata la verdad. Y la verdad la necesitamos para que nos repare, Carlos. La verdad la necesitamos para la restauración. Pero ante todo, la verdad la necesitamos para sanar esas profundas y dolorosas heridas que tenemos como sociedad colombiana de la guerra. ¿Cuál es la conclusión de ustedes del Partido de los Comunes, que repito es el partido de las desmovilizadas FARC, después de la conversación con el presidente Petro? ¿Se sienten entusiasmados en que sí habrá una verdadera aplicación de los acuerdos de paz? Por supuesto que nosotros valoramos muy positiva la reunión con el señor presidente. Esa fue nuestra valoración de que fue positiva, porque encontramos en él el reimpulso o impulsar de nuevo la implementación del acuerdo, pero algo importante que también recibimos es el nombramiento del nuevo ministro del Interior. ¿Y por qué lo recibimos positivamente, Carlos? Porque es el ministro que estuvo en los diálogos de La Habana, en la construcción de ese edificio de 6 puestos, 6 pisos, 6 puntos enormes, grandes, que es el acuerdo firmado. Entonces el señor ministro conoce, sabe todo lo que se vivió, las discusiones, los debates, los impases, las suspensiones, las crisis que se dan o que se nos dieron en la construcción del acuerdo de paz. Entonces, por eso también saludamos y salimos pues con energía positiva de la reunión, sobre todo en el ambiente en que se dio, que no fue un ambiente tirante, sino el ambiente sí de decir las cosas, sí de decir lo que nos falta, de valorar también los avances, porque eso es muy importante, claro, valorar los avances en la reforma rural integral, lo que nos falta, las preocupaciones enormes que tenemos con nuestro personal, con nuestros compañeros, con los firmantes de paz por la inseguridad que aún se vive en los territorios. Vamos a una pausa para mensajes institucionales y seguiremos en esta conversación en el Capitolio con la senadora Sandra Ramírez. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. La senadora Sandra Ramírez hizo parte de la comisión negociadora de las FARC para los acuerdos de La Habana. Ella venía del mando de las FARC. ¿Puedo contar infidencias? Sí. Yo conozco a Sandra Ramírez desde hace 40 años. La conocí en el monte. Ella estaba al lado de Manuel Marulanda, el comandante de las FARC. Era la compañera de Manuel Marulanda. Recuérdenos cómo llegó usted a las FARC. Bueno, Carlos, esa es una historia llena de obstáculos que viví en mi hogar, en mi casa. Yo soy de una familia numerosa, somos 18 hermanos, una familia llena de dificultades, sobre todo en el aspecto económico, porque mis padres, pues difícil para sostener semejante camada de hijos. Y en esas dificultades alcanzamos, la preocupación de mis padres sí era que estudiáramos, eso sí se lo reconozco toda la vida, y sobre todo a mi papá, que en paz descanse, que sus niñas, sus chinas, como nos decía, estudiáramos. Mi mamá también, pero particularmente de mi papá. Yo de mi papá tengo hoy un sueño frustrado, pero en su momento, siendo una niña, viendo que mi papá era el médico empírico de esa región donde nacimos, que se iba, que venían los vecinos, lo buscaban y él salía con una mochilita al hombro de fique y se iba, y yo lo veía que empacaba medicinas, aperaba la mula y adiós, se iba mi papá. Se iba a atender un parto, se iba
a cerrarle la herida a un vecino que se había cortado trabajando, se iba hasta curar los perritos porque en esa parte hay mucha serpiente de la brava, de esa claro. bravísima venenosa y mordían los perritos. Entonces mi papá se iba también, cuando lo buscaba mi papá también se iba a tratar de salvar No puede ser. los perritos, a ponerles, no suero antiofídico, pero sí buscaban la hiel de la boruga y decían que eso era ¿Ah, suero sí? antiofídico y eso llevaba todas sus medicinas por allá. Pero el caso es que yo pequeñita veía a mi papá que hacía todo eso. Eso empezó a inspirarme el sueño de querer ser médica, de querer ser como mi papá. Incluso hasta nuestros hermanitos, nosotros también íbamos y les preparábamos matas y les dábamos goticas a los hermanitos pequeñitos porque eran los enfermos. Imagínate No, lo pues. que uno ve de Sí. los adultos que empieza uno a... El ejemplo. El ejemplo de los adultos. Bueno, crecimos con muchas dificultades para estudiar, pero ya cuando tenía 16 años mi madre se enferma y yo soy una de las menores de la camada. Entonces mi papá me saca del colegio, me lleva para que cuide a los hermanos pequeñitos. Y yo me quedo sola en la casa. Estando sola en la casa, pues llega la guerrilla, que yo nunca había visto en mi vida guerrilla. Me asusté. Para mí eran los hombres malos y malos del monte. Esos eran los hombres malos que en la época de la violencia incluso habían perseguido a mi papá porque por ser liberal los conservadores pues, lo iban a mandar para donde Claro. San Pedro. Entonces lo perseguían los conservadores. Entonces nos contaba todas esas historias a nosotros, cómo los conservadores llegaban a buscarlo pues para cobrarle cuentas por ser liberal. Y nosotros teníamos la imagen de que la gente del monte era gente muy mala. Cuando llegan a mi casa, horrible, yo estoy sola con mis hermanitos. Bueno, ¿Que eran cuántos? 18, pero yo tenía 6 ahí conmigo. puede Y ser. conmigo 7. 18. Yo 7. Y solita porque mi mamá estaba grave, enferma, mi papá pues estaba cuidando de ella. Llegaron, me preguntaron de todo, yo contesté lo que no sabía y se fueron. Luego empiezan a venir de nuevo, entonces me cambia ya un poco la imagen, me genera confianza, porque ellos me ayudan en algo que para mí fue muy, pero muy importante. Llegar a la casa y hacer comida y dejarme en comida preparada para mis hermanitos, porque yo me levantaba, Carlos hacía una olladita de tinto, tenía pan y eso le dejaba a mis hermanos, porque ya con 16 años tenía que ir, traiga el ganado, ordeñe vacas, lleve la leche a la carretera y traiga la plata y esconda la plata, porque era sagrada para Claro. mi mamá que estaba enferma. Ese era mi trabajo, entonces yo no tenía tiempo de ponerme a ver por mis hermanitos, yo estaba llegando tipo mediodía a la casa de nuevo. Y mis hermanitos ahí solos. Entonces yo ya cuando llegaba encontraba por lo menos comida para mis hermanitos y para mí. Que le preparaba la guerrilla. Que me preparaba la guerrilla y dejaba ahí hecha. Y seguramente le daba a ellos, ¿no? Porque yo como no Sí. estaba, un niño se la pasaban era jugando. Pero me cambió muchísimo más y me impactó. Fue una vez que llegó una señora gordita, ella, dándoles órdenes. Eso sí fue para mí lo mejor tal vez que vi en mi vida en esa época, ¿no? En esos años de mi juventud. ¿Se le despertó el feminismo? Ay, no, ya tenía el feminismo desde los 13 años porque uno es rebelde, ¿no? Uno es rebelde a hacer las Claro, cosas y más tú que eras... todos los días de la casa y todos los días que uno termina adaptándose, sí, o acostumbrándose o a sentir la necesidad de ver por los hermanos, pero ya era Exacto, y rebelde. además usted era la líder de ese grupo familiar. De mis hermanitos. Y entonces esa señora, yo dije, pero ¿cómo así que una señora dándoles órdenes a ustedes? ¿Qué hace una mujer allá? ¿Qué le tocó hacer a ella? Yo empecé a investigarlos a ellos. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas las preguntas que se me ocurrieron las hice. Dije, me voy con ellos. No. Y me voy con ellos porque aparte de eso, ya llega mi mamá y mi papá, ellos ya habían hablado con unos vecinos para cuadrarme en un matrimonio. No. Yo dije, no, por favor, salir de aquí, matrimonio, yo quiero estudiar, yo quisiera hacer mi universidad, yo quiero ser médico. Eso fue un mundo de contradicciones en mi cabeza. Claro. Pero la luz que como que se abrió en ese momento, sí realmente lo confieso, fue la guerrilla. Y la guerrilla sí significó para mí, y yo pienso que para 16 compañeras que llegamos jóvenes como yo en ese momento a la guerrilla en el año 1982, fue la guerrilla. Una alternativa de vida, porque todas estábamos condicionadas al rol de la casa, al rol de esposa, al rol de hijos, al rol de que si teníamos que ir donde el vecino, tenía que ir con el permiso del marido, si no, no se podía ir. Entonces, adiós para la guerrilla.
Anochecí y no amanecí. Huyéndole al matrimonio, porque se venía ya el matrimonio, porque ya ellos me habían convencido, no porque fuera obligación, pero sí convencimiento. Mi hija es mejor. Mire que no, pues, no puede ir a estudiar, no tenemos plata, no se puede continuar con los estudios. El colegio ya empezaba el tercero bachiller, el colegio es costoso. Y entonces ya yo estaba ya casi convencida de que el matrimonio venía seguro. Y yo dije, no, no, no. Y la guerrilla sí significó eso para mí, Carlos. Claro. Siempre, así a nosotros nos pueden decir, pero la guerrilla hizo tal y tal cosa, pero ¿qué significó la guerrilla para un campo abandonado? Claro. Para unos jóvenes como nosotros, de entre los 11 hasta los 20 años, que éramos 6, 7 hermanos, ¿qué significó para nosotros o qué significó llegar ahí al Estado? Nunca, pero nunca. Teníamos una escuelita como media hora de mi casa. Yo me acuerdo que llegaba toda patí embarrada a la escuelita, claro, a hacer mis primeros cursos. Y luego ya con muchas dificultades, estudiar, dificultades, salir del colegio, córrale para la casa, ayuden todo lo que papá dijera para que ellos pudiesen ahorrar cualquier peso y llevar para el bus, para pagar los libros, porque el colegio era público, pagábamos una pensión muy pequeña. Pero aparte de eso, nosotras con mis hermanas nos íbamos a hacerle el trabajo a nuestras compañeras para que nos dieran cualquier peso. Para que nos dieran cualquier peso por ayudarles a hacer nuestros trabajos, porque en eso sí éramos juiciosas. Entonces, mira, cómo no la guerrilla significó para mí, y hablo por 16 compañeras, porque todas compartíamos este mismo denominador, o este común denominador, mejor. Exactamente. ¿Y cómo llegó Sandra Ramírez al lado de Manuel Marulanda? ¡Ah, carajo! Bueno, entonces, estando allá en las FARC, en la guerrilla, en el 12 Frente, me dan un curso de enfermería, soy la mejor, luego me llevan a un hospital en Matanza, Santander, en ese municipio. Recordemos que enfermería, medicina, que era la ilusión. Sí, era mi ilusión. Y yo me saqué el primer puesto. Luego me envían a que continúe estudiando y trabajando. Y en Matanza trabajé como una enfermera, sin salario y sin nada, y cumplí horarios, atendí pacientes, todo eso me puso a ser un médico amigo de la guerrilla. Sí. Tienes que hacer todo, y yo juiciosa. Y en la noche, cuando terminaba turnos, me ponía a leer, me daba libros para que leyera de anatomía, todo eso hacía el médico conmigo. Ahí estuve como casi 8 meses, luego de nuevo me recogen para la guerrilla, y estando allá, un comandante muy querido, Alonso Cortés, me dice un día, Sandra, prepárese porque la vamos a trasladar para donde el Cucho. ¿Qué? ¿Que me van a trasladar para donde el Cucho? No, pero ¿yo qué voy a hacer al lado del Cucho? Dijo, no. Como ya me habían hecho la hoja de vida, yo había empezado a estudiar bachillerato comercial que había en esa época. Ajá. Hoy no lo hay, ¿no? Sí. En esa época uno decidía el básico, me parece, y comercial. Sí. Entonces yo había empezado el comercial. Entonces empecé a ver dos materias que ya casi ya hoy no existen. Taquigrafía y mecanografía y principios de contabilidad. Esas 3 materias eran básicas para una secretaria. Sí, eso, exacto, básico para una secretaria. Entonces, como yo tenía esos conocimientos muy mínimos, entonces me dijo, se va para que le ayude allá, para que sirva de secretaria del Cucho. Al Cucho. Sí, todos le decíamos cariñosamente el Cucho a Manuel. Y efectivamente, no creí, yo no dije, no, pero yo qué voy a hacer por allá, no, dijo, sí. Un día dijeron, bueno, se va. Dije, ¿por qué? Dijo, no, es que usted ha sido disciplinada, responsable, allá pues vamos a quedar muy bien representados en usted, Sandra. Y efectivamente me trasladaron. Llegué aquí al páramo de Sumapaz, al plan de Sumapaz, a un punto que se llama Chorreras. La primera persona que conozco es Jacobo Arenas, que me impactó esa personalidad de Jacobo Arenas, estudioso, muy lector, sabía de todo. Yo digo que Jacobo Arenas era multifacético, sabía de todo, de errar una mola hasta curar una herida, de todo sabía. Y hablaba de astronomía, hasta de astronomía. De todo sabía Jacobo. Y ahí estuve un tiempo al lado de Jacobo y luego pasamos un poco más abajo donde el clima no es tan frío, un poquito tibio. Y ahí un día, en un campamento que es donde estuviste, Carlos, el campamento del Palmar, que era un campamento inmenso, grande,
Ahí conocí a Manuel Marulán. Pero primero la relación con el Cucho, con Manuel, porque no se le podía decir, nosotros normalmente no le podíamos decir comandante, eso no le molestaba, no, a él le molestaba. Que una persona así como su merced que llegara a decirle comandante, eso era aceptado. Pero ya entre nosotros normalmente no le podíamos decir comandante. No, eso se molestaba. Había que decirle Manuel. Manuel, camarada, o el Cucho, o el viejo, ¿dónde está? Ese era nuestro lenguaje hacia él. Pues ahí lo conocí, pero una relación absolutamente normal, de tropa a jefe, nada más. Y él además de poco discurso, ¿no? Sí, parco en muy palabras, parco. muy observador, no más. Bueno, y luego yo continué con Jacob, porque yo iba para donde él, pero Jacob me atrapó, me dijo, no, quédese aquí, Sandra, nos acompaña un tiempo. Yo continué con mi labor de enfermería y me agregó otra tarea, que es distribución de víveres, que eso es engorrosísimo. Para mí las tareas delicadas y de mucho cuidado, la distribución de víveres, porque depende de la distribución que uno haga, es la comida de todo el personal. Bueno, luego un día Manuel se accidentó. Se fue por allá a verse con su papá, pues salió de donde estábamos y se vino acá al páramo de Sumapaz a verse con su padre. Y en el regreso, que la mulita en que iba se enterró y al brincar la mula para salir del barro lo botó. Y se fisuró una costilla, por acá se cortó, se raspó, bueno, se accidentó. Llegó mal porque llegó con una sábana acá amarradita porque no podía casi respirar ni hacer ejercicio por el dolor. Ahí había médico, teníamos un médico que se llamaba Eugenio, el médico lo vio y me envió a mí a que le hiciera las terapias. Y la señorita se quedó. Y ahí se quedó la señorita. Sí, ahí se quedó la señorita. Yo los entrevisté cuando eran novios, imagínense. Sí, en 1984, en mayo, éramos novios, efectivamente. Exacto. Sí. Y novios de verdad, puros novios de besos, no más. No, pero él decía, yo le pregunté a Manuel, ¿y usted la quiere? Y dijo, sí, claro. ¿Sí se acuerda? Sí, sí, sí. Y usted también dijo que lo quería. Ahí me quedé con Manuel. Bueno, ¿y cómo murió Manuel? Bueno, no, la muerte de Manuel, además en un sitio que como si hubiese sido escogido por él porque él era un amante de la cordillera, él no era amante de los terrenos planos. No sé por qué siempre buscaba la cordillera. Claro, la cordillera es linda, la cordillera es difícil para uno subir y bajar. Pero por lo demás, su clima, su viento es súper agradable. Y él como hombre de climas fríos, porque Manuel no fue de climas calientes, incluso lo picaba una avispa, no lo podía picar una avispa. Lo picaba una avispa y enseguida se le inflamaba. Nos tocaba, corra y busque medicina para aplicarle porque le hacía, no. Las avispas no compartían. Era alérgico, entonces. Era alérgico. Claro. En cambio, a nosotros nos picaba una avispa, un alacrán. Ay, sí me picó. Úntese saliva y ya. Listo, pasó. Pero él no, muy delicado. Entonces, él siempre buscaba los climas fríos. Y estando ahí, empezó un día con un ataque como de úlcera, que le molestaba el estómago, le daba reflujo, lo que comía le hacía daño. Listo, empezó así. Pero luego eso empezó a incrementarse los síntomas, no solamente eso, sino que empezó a cambiarle el color de la piel, blanca y rojiza. Y cuando caminaba, porque él tenía una disciplina que nunca abandonó, que fue caminar alrededor de los campamentos. Teníamos el campamento, si puede enfocar acá, se lo voy a pintar así. Teníamos nosotros aquí el campamento así, ¿no? Y, por ejemplo, acá estaban los puntos de seguridad, Y aquí internamente siempre mandaba a hacer un caminito. Ah, y caminaba alrededor del campamento. Exactamente. Entonces él se iba y hacía su jornada de caminata de 40 minutos, 1 hora, 1:10, todos los días. Esa era su disciplina. Caminaba y visitaba este era el campamento, ¿no? El de afuera. El campamento estaba acá. Ven, lo pinto. Estos árboles extraños, estos árboles míos. Este era, por ejemplo, el campamento. Aquí afuera
era el punto de la seguridad de los guardias. Y aquí esta línea que hay acá era el camino que siempre él mandaba hacer. Una trochita, un caminito limpio, bien limpio, porque eso sí teníamos el cuidado de hacerlo, y para que él hiciera sus jornadas de ejercicios, caminar 40 minutos, una hora, hora y 10, hora y 15, no caminaba más. Y aún así, cuando estaba enfermo, él se iba a hacer las caminatas y empezó a decirme, yo camino y siento que me falta el aire, yo voy a estar enfermo de los pulmones. Pero nosotros no teníamos en ese momento médico, por ejemplo, Carlos, que eso es lo que a veces le duele a uno. Sí. No caímos en cuenta que era su corazón, que le estaba ya, o sea, no alcanzaba a bombearle, claro. no alcanzaba a hacer el bombeo necesario. Y claro, y él no dejó, hasta el último día fue a hacer su caminata, porque eso lo mantenía él. Y así fue que el 26 se bañó, nos mandó preparar una de sus comidas preferidas. A él le encantaba el chocolate con bizcochos de esos que preparan en el Huila, con achiras. Con achiras. Él le encantaba eso. Mandó que le prepararan y se sentó con su refrigerio. Luego recibió parte de todas las novedades del día y asimismo dispuso tareas para el otro día con su cuerpo de mando. Luego fuimos a la comida normal, comió, nos contó nos echó un chiste, digámoslo así, o nos contó un chiste que seguramente a mí después de semejante golpe que me di, porque para mí fue un golpe claro. tenaz, se me olvidó. Es el cuento de una guitarra, pero hasta ahí recuerdo. Yo a veces me pongo y hago memoria, cómo fue. Pero no, se me olvidó. La memoria borró ese espacio. Sí, es como si del golpe. Luego nos fuimos a la quebrada, al baño, regresamos y cuando regresamos sí me dijo, ay, tengo como un mareo. Venga, yo le llevo todo. Yo le traje, porque no dejaba su arma. Claro, venga, yo le llevo su arma. Le alisto una silla y nos sentamos a ver noticias. Me parece que nos habían enviado las noticias pregrabadas. Sí, yo creo que sí eran pregrabadas que nos habían las llegado. Noticias pregrabadas. Para verlas y yo le puse para que se sentara. Se vino y dijo, sigo con el mareo. Yo lo ayudé a entrar y se desplomó. ¡Wow! No alcancé a sentarlo y lo único que hice fue gritar y gritar y gritar. No. Y ahí hasta ahí. Eso fue. ¿Qué hora era? Sí. ¿Qué hora era del día? 6:20 de la tarde. 6:20, 6:25. 6:26. No fue más. No. ¿Del marzo? 26 de marzo. Yo creo que era un jueves, un miércoles. ¿De qué año? Del 2008. Del 2008, sí. Sí, señor. Ahí murió Manuel Marulanda. Como ustedes ven, es historias fantásticas las que tiene la senadora Sandra Ramírez. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ella aquí en el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Recuerdo a Manuel, porque sobre todo en esta etapa acá, porque Manuel en cierta medida pronosticó, pero por sus análisis que hacía, que nosotros íbamos a terminar firmando un acuerdo, compromisos serios, pero él no dijo, vamos a hacer esto y esto, pero sí tenía en mente que había que firmar un acuerdo porque la guerra había que terminarla. Sí, sí. Carlos, usted conoció a Manuel y usted sabe que Manuel era un hombre de paz. Manuel, claro, le impusieron, así como a todos nosotros nos impusieron la guerra, pero en nuestro ser y en nuestro fundamento, así como estaba entre nuestros estatutos, en el programa agrario de los guerrilleros, en la plataforma bolivariana y luego la agenda común, era la paz. Sí. Porque si hablamos de solucionar los problemas económicos o socioeconómicos históricos de nuestro país, estamos hablando de paz con derechos. Sí, él siempre hablaba de paz, Manuel Marulanda siempre hablaba de paz, de la necesidad de llegar a un acuerdo de paz, pero tenía la desconfianza propia de quien había sido guerrillero en la época de la violencia, guerrillero de las guerrillas liberales, traicionado por los acuerdos de paz en el gobierno de Rojas Pinilla, después Alberto Lleras Camargo, después Guillermo León Valencia, que es cuando se produce en ese gobierno el ataque a Marquetalia, ¿no? Sí. Entonces era un hombre muy prevenido y eso se lo transmitía a sus tropas, era la necesidad de llegar a un acuerdo, pero
previniendo que no fueran a ser traicionados como lo habían sido en el pasado los guerrilleros. Exactamente, Carlos, eso era Manuel. Su merced ha hecho una radiografía exacta de lo que pensaba y decía. Unos acuerdos en que hubiese compromiso real. Y por supuesto que el compromiso real también era de esta parte, pero sobre todo del Estado, por quien él había sido traicionado en varias ocasiones. Por ejemplo, nosotros tuvimos también ya, yo estuve no participando en la mesa, pero sí muy de cerca en los diálogos con Belisario Betancur. De acuerdo. ¿Y qué pasó en los diálogos con Belisario Betancur? Al fin no se pudieron llegar a feliz término, ¿pero por qué? Por la oposición de la oligarquía. Y en palabras de Manuel, que él decía, a Belisario le hizo falta amarrarse los pantalones donde deben de amarrarse para lograr avanzar en ese proceso. Le hizo falta voluntad política, hoy decimos así, voluntad política. Si eso lo hubiese tenido Belisario Betancur y la oligarquía en esa época, seguro que Colombia se hubiese evitado 30 y pico de años de guerra. Miles de muertos. Y miles de muertos, sí señor, de destrucción, de desplazamiento, de tortura, de desapariciones, que es lo que nos dejó y nos deja. Y si no avanzamos en la paz total y en la implementación del acuerdo, que es nuestra esperanza y nuestro propósito además, Carlos, podríamos contar más muertos. De acuerdo. No quiero abusar del sentimiento tan conmovedor que usted tiene cuando menciona a Manuel Marulanda, pero quisiera terminar con este pedido. Imagínese usted si él estuviera orgulloso de que usted hoy en día es senadora de la República. Qué bonito que Manuel estuviera aquí acompañándonos en esta etapa, porque era su sueño, de lograr compromisos como el que se logró, pero además de ver parte ya de la implementación de la reforma rural integral, que fue su lucha desde que inició, que le tocó levantarse en armas, de que le tocó enfrentar un Estado violento, un Estado que lo desplazó a él, a su familia, todo lo que ocurrió en Marquetalia, por ejemplo. Él lo recordaba así, lo vivía cada vez que nos contaba la historia de esa violencia que se vivió en Marquetalia a raíz de los bombardeos, por ejemplo, porque así fue como empezó con los bombardeos, que en su momento el gobierno presidido por Guillermo León Valencia ejecutó sobre 4 zonas campesinas. Fíjate que con él alcanzamos a pasar por la parte alta del Guayabero, que fue una de las zonas bombardeadas. Y él en su época, o sea, en el año 64, 62, 66, por ahí cruzó. Y él recordaba dónde vivían los compañeros, dónde vivían los campesinos. Y él nos dijo, allá vivía Diamante, allá vivía yo no sé quién, allá vivía doña Domitila, aquí vivía doña María, allá vivía Rosita, allá vivía don Juan. Se acordaba dónde vivían los compañeros campesinos. Y con él pudimos, después él nos mostró, mire, esto es un bombardeo, aquí cayó una bomba. Y encontrar, por ejemplo, ahí, Carlos, matas de café, matas de caña, en esa selva, porque ya es selva alta. Sí. Y encontramos residuos o pedazos de trapiche, todos así arrugados por el efecto de las bombas en el momento de caer, por ejemplo. Y él lo recordaba, todo eso recordaba Manuel. Pero ante todo, Manuel, sí, eso hubiese sido muy hermoso que nos hubiese acompañado en esta etapa. Pero nosotros hoy decimos que estamos cumpliendo con el legado de Manuel. Y hoy no es un solo Manuel, hoy somos miles y miles de Manueles que le apostamos a la paz de nuestro país. De acuerdo. Senadora, pues muchas gracias por la generosidad de sus sentimientos. Perdóneme si le molesté en algo, No, señor. pero me gusta mucho hablar con una persona que tiene tanta historia encima y que hoy está contribuyendo a dar ese paso hacia la paz. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias al Canal Congreso por escuchar estas voces, que es parte importantísima de la historia de nuestro país. Muchas gracias. Y a ustedes, muy amables amigos televidentes, continúen ustedes con el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.